Estamos en Zona en Construcción, amigos, de lujo. Regresamos con nuestro amigo Eduardo de la Torre Jaramillo, candidato del Partido Acción Nacional a la Diputación Local por Jalapa. Eduardo, vaya, hay mucho por comentar y se nos va el tiempo. Vamos a ver por qué Eduardo quiere ser diputado local por Jalapa. ¿Qué oferta tiene? ¿Qué lo hace diferente a los demás contendientes? Mira, ya tuve una primera experiencia legislativa. Allí redacté, porque yo fui el que redacté las 22 iniciativas de ley que propuse. Dividí mi trabajo: modernización del poder legislativo, reforma política y una serie de leyes sociales donde pude legislar por las niñas y los niños de este país, por el medio ambiente. Entonces, estuve en 7 comisiones. Los diputados estándar o los que no trabajan están en 2 nada más. Yo estuve en 2 ordinarias, 3 especiales y 2 comités. Y hoy, ¿qué le propongo a los jalapeños? Te paran en la calle y te dicen: ¿los diputados para qué sirven? Bueno, entonces, ante la enorme crítica que tenemos, lo primero es que tengo que proponer eliminar la comisión permanente. Que los diputados en Veracruz trabajemos los 365 días del año. Hice una propuesta similar, muy reformista a nivel federal, que el Congreso trabajara 10 meses. Sin embargo, el PRI se opuso. Nada más aprobó 15 días, porque hasta 1985 la Cámara de Diputados solamente trabajaba 3 meses. Cuando estaba el PRI, cuando el PRI era hegemónico. Cuando viene la competencia, es cuando tienen que ampliar a 6 meses y medio. Gracias a la reforma que hago, son 7 meses. Solo 15 días. Pero ahora veo que eso no sirve, que tenemos que sacar todo el rezago legislativo. Entonces, la primera propuesta, para que el ciudadano nos vea que trabajamos, tenemos que trabajar todos los días del año. Y la segunda, que me parece muy importante: el eje del desarrollo en el país y en Veracruz debe ser la educación. Necesitamos una nueva ley estatal de educación que esté acorde a la nueva reforma educativa, donde podamos discutir con los sindicatos y con los propios maestros, más allá de la meritocracia en la cuestión de las plazas, que esa es la reforma y que le tengo mis críticas. No es una reforma educativa la que hicimos, es una reforma solamente de administración de las plazas del sindicato al Estado, y se constitucionaliza como política de Estado, no como política pública. Necesitamos que los niños en preescolar reciban íntegramente las clases en inglés. Hoy que estamos hablando de una educación por competencias, los niños a esa edad, sus capacidades lingüísticas son muy altas. Entonces, la globalización, el lenguaje común es el inglés, lo que le permitiría a estos niños y niñas tener un mejor desempeño y un mejor empleo para lo que viene. Entonces, Veracruz debe estar a la vanguardia de la educación en el sur-sureste del país, donde tenemos que discutir no solamente preescolar, sino todo el proceso educativo hasta la educación superior. ¿Y por qué? Tú con tus amigos, los padres, los mandan a Monterrey, al DF o a Puebla, porque es un fracaso la educación en Veracruz. En Veracruz tenemos que tener una educación del conocimiento. Jalapa tiene más de 90 universidades, y que no podamos convertir esto en un nicho de mercado, en un espacio de conocimiento, estamos estableciendo al fracaso. Estableciendo leyes directas sobre la educación en Veracruz. Un presupuesto que se vigile, que no tengamos hoy, que la propia Auditoría Superior de la Federación diga que en Veracruz no se han comprobado 2,000 millones de pesos, que allí yo diría, o se fueron para la campaña del año pasado, o qué está pasando en la Secretaría de Educación. Entonces, que no pueden ni siquiera enfrentar. Entonces, tenemos que vigilar el presupuesto, lo tenemos que diseñar, pero también con una ley que nos permita generar el desarrollo en este estado. Te doy un ejemplo: la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene ya allí una licenciatura donde están impulsando la maricultura, en particular con el camarón. Ahí están estudiando las larvas, que le está sirviendo a Sinaloa. Entonces, Veracruz tenemos más de 700 kilómetros de mar que los tenemos desaprovechados.
Así tienes que reactivar el sector primario, como está pasando en Perú, que han crecido al 7% gracias a que miraron al mar. No de manera tradicional, porque se está erosionando la tierra en Veracruz. Cada año eso se va acelerando. Pues tenemos que cambiar de enfoque para impulsar el desarrollo. La Universidad de Colima tiene 25 años que no tiene una sola huelga. Las instalaciones son no solamente modernas, de lujo, están las mismas instalaciones cuando yo estudié en Derecho y en Sociología. Pero eso sí, tenemos un equipo de los halcones. ¿De cuáles? De los halcones. De los halcones que juegan fútbol. De los básquetbol, perdón. Soy malo. Que está tan oscuro eso, que pertenece al DIF, que está en la Universidad Veracruzana, pero que cerraron el hospital de maternidad que estaba sustentado en la Universidad Veracruzana. Entonces, si no enfocas hacia dónde tenemos que llevar la educación y que la única dirección es buscar el desarrollo, tú lo decías hace un rato. Yo recuerdo a Agustín Acosta Lagunes, estaba yo muy chico, pero el señor ahorró ese dinero, no había las reglas de ahora, del 0,33 o el 0,26, y el señor, porque un Estado crece o con ahorro o con deuda, y el señor nos enseñó a que ahorraba ese dinero y dinamitó carreteras, infraestructura, y empezó con Dante Delgado, Miguel Alemán, Fidel Herrera y el actual gobernador, la incapacidad para gobernar, que piensan que solo con deuda puede crecer Veracruz. Una deuda que hoy tiene 43 mil millones de pesos según Hacienda, y que Rafael Arias, priista, o Hilario Barcelata, identificado con ese partido, hoy críticos, dicen que la deuda puede ser de 70 mil millones hasta 100 mil millones. Y bueno, desde la legislatura, ¿qué se puede hacer sobre ese tema? Controlar la deuda, transparentarla, ver cuáles fueron los mecanismos. Yo, ¿qué es lo que temo? ¿Se podrá consignar culpables? Mira, más allá de culpables, yo lo que temo es el problema de Coahuila, que el gobierno de Coahuila engañó a la Secretaría de Hacienda, el monto de ese endeudamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a buscar cuáles son los tipos de emisión de la deuda, esa bursatilización y todo lo que hicieron en el pasado reciente. Y de allí darle una salida a Veracruz, porque la deuda no te permite crecer. Tenemos 20 años de manera sistemática de ser el cuarto estado en pobreza, con el riesgo de que pasemos al tercero. Toco a Agustín Acosta Lagunes porque era cuando Veracruz le daba al país, a través de su Producto Interno Bruto, un crecimiento y una fortaleza. ¿Dónde quedó esa economía? ¿Qué otras propuestas tiene, Eduardo, para...? Una nueva ley de pensiones. Necesitamos también sacar al IPE de la crisis fiscal que tiene. Son más o menos 25,000 los pensionados y jubilados que tiene Veracruz. Y en los próximos 5 años vamos a tener la misma cantidad. Si no tenemos una nueva legislación que pueda haber para el mediano plazo y captar esos 25,000 veracruzanos más que están ingresando, tenemos un problema. La gente se está jubilando muy joven en el país. Se está discutiendo en Europa, se está discutiendo ya en Estados Unidos, alargar la edad de jubilación. La parte de la que no hay empleos es precisamente el deterioro de la educación, el que no tengas no solamente la infraestructura, tú viajas nuevamente por el estado. La Huasteca es la parte más olvidada. Las carreteras de Chicontepec, de Tantoyuca, de Guayacocotla siguen siendo las mismas de hace 30 años, con los mismos baches, con los mismos problemas. Hoy, con el problema de la seguridad pública. ¿Y qué planteo para el problema de seguridad pública? Que me parece el eje central también de la campaña. Tenemos que crear un triángulo de la confianza. Tenemos que construir la seguridad democrática. El primer punto de ese triángulo es controlar por parte del Estado los territorios. Empezar a disputarle con una policía única, que no lo ha podido hacer este gobierno, más que está plasmado en su Plan Estatal de Desarrollo desde hace 3 años. Depurar las policías, hacerlas confiables y profesionales.
y respetando los derechos humanos, por supuesto. Ese sería el primer eje. El segundo eje es cómo vas a traer inversiones a Veracruz. Si tienes todo este desastre, ¿quién crees que quiera venir a invertir a Veracruz? Con estos despojos que hacen por parte de los gobernantes. Ya no son diezmos, ya son 30, son 40 los que piden por cada obra que se hace en este estado. Si no controlas esa corrupción y no das garantía a los inversionistas, muy difícilmente vamos a tener inversión directa en Veracruz. Y los programas sociales. ¿Cómo en ese triángulo de la confianza vas a generar riqueza, la vas a distribuir, pero vigilándola? Entonces, el problema de la seguridad no lo podemos ver de manera aislada de todo esto que te estoy planteando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A mí me tocó aprobar en el 2008, por ejemplo, los juicios orales, que es un cambio en el país, es un cambio civilizatorio, como veíamos la Procuración y la Administración de Justicia. Nosotros también le dimos esa gracia, hicimos unas reformas al Código Penal. Hoy está en discusión un solo Código Penal. Entonces tenemos, en mi caso, las reformas que aprobé en el 2008, en este contexto son necesarias hacerlas en Veracruz, y eso a través de la armonización de las leyes estatales. Combate a la corrupción y a la impunidad. Tenemos que rediseñar al ORFIS. El papel del Congreso es de fiscalizar. Los órganos autónomos no son autárquicos, como la Universidad Veracruzana, como el IBAI, como en el Instituto Electoral o como el ORFIS. Las funciones del ORFIS antes las hacía la Cámara de Diputados. ¿Ok? En un proceso de democratización se tiene que abrir, se tiene que hacer un órgano autónomo. ¿Eso quiere decir que se han transformado en pequeños virreinatos? Sí, parte. Entonces tenemos que volver a fiscalizar desde el Congreso. Nosotros somos los que autorizamos el presupuesto, pero también le tenemos que dar seguimiento al presupuesto. Los jóvenes, ¿qué hay para los jóvenes? Para estos chicos que nos están viendo ahorita en la web, ¿qué puede decirles Eduardo de la Torre Jaramillo? Mira, la nueva ley de educación que estamos proponiendo significaría darles mayores posibilidades de desarrollo. Pero, ¿cuál es el objetivo de esto? Que lo que estamos viendo en otros estados del país, donde niños y adolescentes ya son sicarios, tratar de inhibir esta parte. No solamente con la tradicional visión deportiva, si lo hacemos con una situación de estrategia, como lo hizo Nelson Mandela en Sudáfrica, que el deporte sirvió para cohesionar a un pueblo, que el deporte para Veracruz sirva para impedir o que sea una barrera, y que los jóvenes lleguen al crimen organizado, a hacer carne de cañón que solamente duran 2 años y los eliminan. Son el nuevo ejército de reserva de estos grupos delincuenciales. Entonces, es dotarle de educación, dotarle de oportunidades a los jóvenes en el deporte, en el arte fundamentalmente, donde está la música, otras cosas, y estas escuelas de tiempo completo que serían las que tenemos que empezar a analizar para las próximas generaciones. Creo que además tendríamos que ver la conectividad de los jóvenes, como pasa en otras ciudades. ¿Cómo podemos nosotros desde el Congreso crear más zonas de internet para los jóvenes en Jalapa y en el estado de Veracruz? Antes había programas en la CDI para hacer estas aldeas digitales, como se les llamó. No, tenemos que acercarnos nuevamente a esto, porque hoy los jóvenes no se pueden pensar sin el internet. Pero además, bien utilizado, es educación, es conocimiento. Sí, por supuesto. Y yo creo que hacia allá apunta su propuesta, sí, el tratar de inducir a los jóvenes. Oye, pues realmente es muy interesante. Yo creo que debe de haber mucho más. Algo que quiera aportar antes de despedirnos, para los chicos o para la gente que nos ve. Porque yo creo que, bueno, es muy amplio el público al que usted está también dirigiéndose. Yo decía la red en cuanto a que muchos jóvenes nos ven. Pero bueno, no quiero dejarlo también cerrado. Hablemos en un plano general. ¿Qué pudiera decirle Eduardo de la Torre Jaramillo
a todos aquellos que bueno, se topen con este video en la web? Mira, yo creo que también una parte de la población son las mujeres, es como más de la mayoría que tenemos en el 58% ya hay padrón en Jalapa, y me preocupan ahí varias cosas. Uno, tenemos casi el 50% de madres solteras en Jalapa. No solamente se enfrentan al problema de las guarderías, sino un problema laboral también. Tenemos 22 tipos de familias hoy en México. Las podemos contar, desglosar en ese sentido. Las mujeres, y eso no solamente lo sostengo yo, sino también Jorge Castañeda precisamente, son las que van a tener el cambio político en esas próximas elecciones, porque no solamente están creando un ciudadano o ciudadana que son sus hijos, sino al ser el sostén también de esa familia, están observando el entorno en el cual están. Y sí creo que tienen que pensar muy bien en esta elección. Votar por el PRI es votar por seguir teniendo este deterioro social, económico y político. Solamente ha gobernado un partido durante 84 años. Si no tenemos la capacidad de ver quién es el que ha llevado al cuarto nivel de pobreza, a los niveles de inseguridad, a los niveles de improductividad en el Estado, y decirles que desde el Congreso podemos empezar a corregir las cosas para construir la alternancia en el 2016, que esa sería la tarea de todos los jalapeños, que en esta ocasión le apuesten a un Congreso distinto, a un Congreso que va a fiscalizar, a un Congreso que va a tener el equilibrio de poder, y que en el caso del Distrito Urbano de Jalapa le voten Acción Nacional, porque mi lema es: con Eduardo, dale en la torre al PRI. Excelente. Pues queremos establecer un compromiso con Eduardo, y queremos que no solo sea producto de la candidatura que hoy ostenta, que nos haya visitado. Queremos que venga más a menudo, porque hay muchas cosas que aprenderle a Eduardo. Lo repito, hoy lo veíamos solo a través de los medios. Hoy tenemos el privilegio de compartir una charla enriquecedora y los puntos de vista que está ofreciendo como parte de su propuesta política. Eduardo, gracias, Neftalí, estamos complacidos, muy agradecidos. La verdad, Zona en Construcción se viste de lujo, porque es una mente brillante del estado de Veracruz, y conste que hoy sería la primera ocasión que tendría que mis convicciones están así dudando, porque lo visualizo así como la izquierda conservadora, como alguna vez le dijeron, ¿no? Algo así más o menos. Yo creo que esa mente debe de seguir haciendo aportaciones a la sociedad. Así que gracias, mi estimado Eduardo, esperemos tenerlo nuevamente, y gracias a nuestros amigos de Zona en Construcción que nos están viendo a través de la web. Los invitamos para que sigan con nosotros, y sobre todo para que sigan informando de la visión que tienen algunos de los principales sectores políticos de nuestro estado. Así que, Eduardo, estamos complacidos. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, gracias. Gracias.